Presentamos a la profesora Verónica Lecaros. Ella es profesora e investigadora en el Departamento de Teología Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como jefa del departamento. En el Arzobispado de Lima, Verónica Lecaros preside la Comisión de Escucha que atiende a las víctimas de abuso en entornos eclesiales. Ella es doctora en Teología por la Universidad de Estrasburgo, doctora en Historia del Arte por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Asimismo, es máster en Filosofía por la Universidad de Sorbona y Stanford. Su campus de experticia se centra en los fenómenos religiosos del Perú, con un especial enfoque en la Iglesia Católica, los abusos en entornos eclesiales, las comunidades religiosas, la secularización y la conversión religiosas a las iglesias evangélicas. Es autora de varios artículos académicos y capítulos de libros, entre ellos La conversión al evangelismo, autora y editora en 2024. En 2019 ha sido Tinker Bissing, profesor en la Universidad de Stanford. Con eso le damos la bienvenida a la doctora Verónica doctora, le escuchamos muy atentamente y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar con ustedes hoy día y realmente escuchar al Papa Francisco ha sido muy conmovedor, ¿no? En estos días, como su mensaje, cómo toca y cómo nos invita a seguir siendo valiente y nos anima, ¿no? Siempre él ha sido así. Eh, quisiera quisiera hoy día presentar resultados de investigación que se hicieron financiadas por la Iglesia Alemana, becas de ICALA. Entonces, estoy compartiendo entonces el PPT que preparé para ustedes. Quisiera también mencionar que para hacer una buena prevención hay que saber de dónde que uno se debe proteger, ¿no? Cómo funcionan las cosas, qué debemos hacer. Y hoy día, sobre todo, quisiera entonces presentarles una reflexión sobre la dinámica de los abusos en contexto. El año pasado salió este libro que que edité con Ana Lourdes Suárez, una socióloga argentina. Nos dimos cuenta que había una necesidad de pensar los abusos en entornos eclesiales desde el sur global y desde América Latina, porque hasta ahora se ha hecho muchos análisis desde el hemisferio norte y las condiciones, hay cosas que son similares, pero otras que no son. Y entonces es muy importante tratar de aterrizar en América Latina, ¿no? Entonces ha sido nuestro propósito. Este libro está en inglés y lo estamos traduciendo, mejor dicho, la mayoría de los autores han escrito en castellano porque son latinoamericanos. Entonces lo vamos a sacar en castellano en la prensa de nuestra universidad en el Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, esperamos a final de año. Va a estar en ebook también, etcétera. Y tenemos, varios países de América Latina que analizamos, también situaciones. Entonces, obviamente no le puedo resumir un libro en 10 minutos, pero quisiera darle algunas pinceladas para fomentar la reflexión y para darles ganas de seguir con el diplomado, que me parece una cosa maravillosa. Muchas gracias. Debemos tomar en cuenta, a diferencia del norte, que la Iglesia Católica goza de un inmenso prestigio en América Latina, con la excepción, bueno, Uruguay sabemos que es un país muy particular, pero con la excepción de Chile,
Justamente en Chile, la crisis de los abusos provocó un tsunami. Muchos católicos, la mitad de los que se describen como que se identifican como católicos dejó la iglesia. Argentina es, en este caso es un poco más complejo, pero en fin, quería mostrarle esto. Y la mayoría de nuestros países están con una aprobación muy alta, una valorización muy alta de la iglesia. En el caso del Perú, ahí el Perú, como pueden ver, los congresos, los partidos políticos no llegan a 2 dígitos y mientras tanto la iglesia está creciendo. O sea, es la institución en la mayoría de nuestro país que más aprobación tiene. Es la institución que más está valorada porque precisamente es una institución que está donde no está el Estado, estoy hablando también desde el Perú, y hay mucha cercanía. No quiere decir que todos sean cercanos, pero siempre hay una religiosa, un sacerdote, catequista que está cercano, dispuesto a escuchar y dispuesto a apoyar con proyectos sociales altamente valorizados por la gente. Yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es algo que ocurre en el hemisferio norte, no de esta manera en todo caso. Entonces, quisiera brevemente hablar de los enfoques propicios a los abusos y abordar un caso que muy poco conocido, que es casos en parroquias y en parroquias pobres, ¿no? No han salido mucho a la luz y es un caso que estudiamos gracias al proyecto de investigación de ICALA. ICALA, es decir, de la Iglesia Alemana. Todo el tema de la crisis de los abusos empezó en 2002 con el Boston Globe. Eh, Empezó en Boston, donde se reveló, periodistas revelaron casos de abusos. Boston es una ciudad importante para la iglesia, con una gran proporción de católicos que venían de Irlanda y ahora de América Latina. Ahí empezó entonces toda esta crisis y se ha ido desarrollando. Al inicio se pensaba, bueno, es un fenómeno de los gringos, pero nos hemos dado cuenta que desafortunadamente han existido estos abusos en todo el mundo. Quería, como lo dice el Papa Francisco y como ha sido subrayado, el problema de los abusos proviene de un desequilibrio de poder, ¿ya? Y es un mal uso, malentendido, de lo que podemos leer en el derecho canónico, ¿no? En el derecho canónico se dice que el superior en una comunidad hace las veces de Dios, ¿no? Hay esta identificación que puede ser muy peligrosa si no está cuidado, ¿ya? Si se toma en sentido literal. También hay que pensar en este texto del cura de Arce, el patrón de los sacerdotes diocesanos, el texto que fue tomado por el Papa Benedicto para el año sacerdotal, texto maravilloso, si no se, ¿cómo decir? Si se entiende de manera espiritual, ¿no? O qué grande es el sacerdote si supiera lo que es morir. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Y una víctima que entrevistamos, acosada por un sacerdote, nos dijo, él era como Dios para mí. Hay que cuidar de este endiosamiento muy peligroso, porque es por este motivo que no hay una, ¿cómo decir?, una actitud crítica, ¿no? Lo que ustedes estaban presentando con la canción.
¿Qué es el clericalismo? Le he puesto esta definición que da el teólogo Thomas Doyle, teólogo dominico, y que está recogido en la Comisión Real Australiana. Surge de dinámicas personales y sociales, se expresa en diversas formas culturales, no siempre el clericalismo aparece de la misma manera, y a menudo se ve reforzado por las estructuras institucionales. Entre sus principales manifestaciones se encuentran un estilo autoritario de liderazgo ministerial, una cosmovisión rígidamente jerárquica y una identificación virtual de la santidad y la gracia de la Iglesia con el Estado clerical y por lo tanto con el clérigo mismo. El Papa Francisco, que después de estar en Chile y de vivir lo que él mismo llama una conversión, de entender lo terrible que son los abusos, lo hemos visto en este pequeño video, él lo define de esta manera, una manera anómala de entender la autoridad de la Iglesia, tan común en muchas comunidades en las que se han dado las conductas de abuso sexual, de poder y de conciencia. El clericalismo, favorecido sea por los propios sacerdotes como por los laicos, cuidado, lo estaba diciendo, los laicos tenemos una obligación, una corresponsabilidad, genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Entonces, no quisiera entrar en este tema de Christophe Theobald sobre la asociación de la sacralidad del orden con la ética. Solamente podemos conversarlo después en las preguntas, pero quisiera solamente mencionar estas palabras de una víctima de Jean Vanier en el Arca. Por su total consagración a Dios, estos sacerdotes y figuras religiosas solo podían ser vistos como individuos intachables y santos, ¿no? Hay esta asociación entre el hecho de estar tan cerca de Dios, tan cerca de lo sagrado y la ética. Es esta manera de pensar que debemos cuestionar. Ahora quisiera abordar el tema de abusos en parroquias, ¿no? Nuevamente con una imagen, ¿no?, de esta crisis que se vivió en Chile cuando el Papa Francisco recién pudo medir la amplitud de la crisis y él se abrió, escuchó a víctimas y antes que los obispos y presidente de conferencia episcopal se reúnan en Roma en 2019, pidió que todos escuchen a víctimas. Es muy importante, es un consejo que les doy. Si no pueden escuchar a una víctima, lean testimonios. La verdad es desgarrador. Entonces, intentemos entender el clericalismo y ver en qué sentido desde América Latina, desde nuestras tierras, qué está pasando, qué factores, qué características, ¿no? He mencionado los proyectos sociales exitosos, la buena imagen de la Iglesia. Esta imagen tan positiva repercute sobre los sacerdotes, ¿no? Como decir, ellos, los abusadores, aprovechan de esta valoración de la Iglesia en general. Entonces, esto refuerza el clericalismo. Y otras características que es el ambiente machista. Ahí le estoy poniendo algunas palabras de dos mujeres que entrevistamos en el marco de esta investigación que fueron abusadas
por un padre Lorenzo, son obviamente nombres falsos que no corresponden, un sacerdote de América del Norte, cuando ellas tenían 8 años. Parece que a esta persona le gustaba las niñas de 8 años. ¿Por qué he puesto eso? Tuve la oportunidad de conversar con estas mujeres. No habían dos mujeres, no habían hablado con nadie antes y fue realmente eh, muy fuerte para mí. La verdad, no dormí de unas noches. Ahora, eh, cuando hablamos de machismo, ellas, en este caso es María, que decía, no puedo hablar porque a mí me van a decir, me van a acusar de ser provocadora, de ser seductora. Me pareció increíble cómo se puede acusar a una niña de 8 años de seducir a un hombre de 40 y más. Pero, en fin, es la sensibilidad machista. Y el machismo también tiene que ver con el hecho que haya muy pocos hombres que se atrevan a denunciar que han sido abusados de niños por otros hombres en el entorno eclesial. Esto es un efecto del machismo. Ellos temen de ser acusados de homosexuales. Y en nuestro ambiente siempre tiende a verse mal como consecuencia del machismo a los homosexuales, lo cual esta presión no está tan fuerte en el hemisferio norte y por esto yo pienso que es en parte por esto han habido mucho más hombres que han contado lo que le han pasado de niños. La otra característica es el tema de recursos económicos. En países del norte global, los sacerdotes, algunos pueden tener dinero, pero en general no, no, no se distinguen por esto, lo cual no es así bueno, estoy hablando del Perú y en particular en estas parroquias de barrios marginales. Este sacerdote que venía de América del Norte disponía de recursos en un barrio de extrema pobreza. Entonces, con algo, él podía parecer como un potentado, ¿no? Es este tema financiero del cual no se habla tanto, pero que es esencial y ustedes van a ver en qué sentido lo es. Él regalaba caramelos, muñecas, juguetes a las niñas. En el proceso del grooming, del cual van a hablar, un grooming que en la realidad quiere decir seducción, del cual van a escuchar mucho, estoy segura, en el diploma. Eh, bueno, eh, eh, los abusadores suelen buscar a personas vulnerables. Cuando se trata de niños, niños de familias monoparentales, niños eh, o niños que viven difícilmente tal o cual hecho en sus vidas, si son adultos también, debemos pensar que todos tenemos momentos de vulnerabilidad en nuestras vidas. No existe algunos casos extremos, personas vulnerables per se, ¿no? Todos podemos pasar por esta situación. Creo que es muy importante entenderlo. Una vez que uno entiende esta vulnerabilidad, uno entiende que las víctimas no son personas especiales y que todos hubiéramos podido ser víctimas. Entonces, para la familia, enviar, o las mamás, mejor dicho, enviar a los niños, las niñas en la parroquia era un lugar seguro y las niñas dicen que veían al padre como un ángel. El otro eh, testimonio que teníamos era como Dios, hay un ángel, ¿no? Y bueno, ahí
son las palabras asesinan, porque con palabras diferentes, pero esto ocurre en todos los abusos. Una persona, en entorno eclesial, el superior o el sacerdote, en fin, etcétera, toma el lugar de Dios. Lo que estamos haciendo a Dios le agrada. Estas son las peores palabras que se pueden pronunciar, porque la víctima ni siquiera puede recurrir a Dios, no puede en el hondo de su alma buscar refugio. Ya se pervierte el corazón de la persona. En este sentido, un abuso en entorno eclesial puede ser mucho más dañino que un abuso, bueno, de un primo, de lo que sea. Porque uno puede decir, bueno, es una persona perturbada, pero una persona que habla en nombre de Dios, Dios no puede ser perturbado. Y cuando las niñas empezaron a decir, pero lo voy a decir a mi mamá, etcétera, el sacerdote solía decir, ¿a ti quién te va a creer? También una manera de ningunear, ¿no? Después de valorar a la víctima, una vez que se vuelve víctima, que se ha abusado, ¿a ti quién te va a creer esta manera de ningunearla? Lo van a ver en el diplomado. ¿Qué pasa en un barrio muy pobre? Las niñas, después de un año más o menos, fueron a hablar con sus mamás. Y bueno, las mamás terminaron creyéndolas, pero ¿qué podían hacer estas mamás eh, que con las justas quizás sabían leer, eh, con el sacerdote, un hombre que parece tan poderoso, ¿no? En un ambiente social? Esto hay que pensarlo. Con una justicia que a veces no es tan justa, para decirlo de manera, con un eufemismo. Bueno, las mamás fueron pragmáticas, ¿no? Fueron a hablar con el sacerdote le prometió una bolsa de víveres, un dinero, y durante estas mujeres me contaron que durante unos 10 años o más vieron que sus mamás recibían cada semana una bolsa de víveres y un dinero. Y la mamá dice, nos están ayudando, tus hermanos viven de esto y no tienes que hablar nunca del tema con nadie. Y así fue. Pero el daño ahí es terrible, porque las niñas pierden confianza en su mamá, se sienten vendidas, prostituidas casi podríamos decir, traicionadas. Esto nos dimos cuenta que era también lo peor en el abuso, no solamente el que lo ha hecho, pero cómo reaccionan los que están alrededor. En este sentido, ustedes que se están formando, es muy importante que cuando le venga un caso, pueden ser acogedores, no haya revictimización. Bueno, esto lo van a ver en el diplomado. Y la pregunta que se hacen es sorprendente, pero no, porque es una pregunta que tiene miles de años, podríamos decir. Hay que pensar en el texto de Job. ¿Dónde estabas tú, Dios? ¿Dónde estabas cuando me pasaba todo esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Um, y y, y otra característica, podríamos pensar de nuestra región, es esta fe en Dios, ¿no? El ateísmo es muy excepcional, el ateísmo, el agnosticismo. Dios es como una evidencia en, en, en en nuestra región, en nuestra zona. Entonces, hemos percibido, no podemos generalizar, pero que las víctimas pasan décadas
buscando a Dios, buscando, reconciliándose. No necesariamente es así en el norte. A menudo la gente se aleja de la iglesia, de la institución y pierde la fe. Pero en estos casos hemos visto que varios de los que hemos entrevistado han buscado otras alternativas. Y puede ser entre los evangélicos, porque es otro entorno. También puede ser en otras parroquias, si hay una persona, un sacerdote o un catequista, ¿no? que les habla de otra manera, que les hace ver de otra manera, o en iglesias protestantes históricas. De ahí el gran papel que tendrán que jugar, no solamente proteger, pero estar ahí para las víctimas, para acogerlas y mostrarles que Dios está presente, ¿no? Que está ahí. He puesto estas imágenes del sodalicio porque ha sido el último caso muy sonado que se ha vivido en estas últimas semanas, ¿no? Y como la obediencia, el desbalance de la autoridad que termina siendo un fin en sí mismo puede producir abusos tremendos. Quisiera terminar con el tema de la sinodalidad, que es un tema que se ha reflexionado, discernido, trabajado mucho desde el CELAM. Muchas gracias. La sinodalidad, una solución al clericalismo, a las derivas autoritarias dentro de la institución eclesial, sí, si se convierte en un estilo de gobierno y en una cultura eclesial, no, si queda un saludo nomás y si depende de la buena voluntad del superior. Ahora, no olvidemos la gran responsabilidad de los laicos. Para esto, todos ustedes se están formando, todos somos pueblo de Dios y todos tenemos una corresponsabilidad de luchar contra los abusos, de acoger a las víctimas y de prevenirlos. Y finalmente, quizás quería dejar esto como una última pregunta, una reflexión final. Quizás hay una revisión que se debería hacer en nuestro imaginario divino, la forma en que concebimos a Dios. Dios todopoderoso, un Dios cercano, vulnerable. Creo que estas imágenes de un Dios todopoderoso, omnisciente, justiciero, han sido manipuladas por los abusadores y por su propio provecho. Con esta pregunta les dejo y les agradezco por su atención. Muy agradecido, doctora, y podemos tomar un descanso de 5 minutos para que también la doctora tome un vaso de agua y podemos ir formulando algunas preguntas. Ya en el chat está. Entonces, unos 2 minutitos, por favor, podemos descansar y retomamos para las preguntas. ¿Le parece, doctora? Sí, de acuerdo, ya estoy lista para escuchar y con muchas ganas de un diálogo. Entonces, unos 2 minutitos y vamos formulando. Podemos escribir en el chat o también levantar las manitos. Hubo un llamado que el alma escuchó. En medio del mundo, la iglesia despertó. El primer paso lo dimos con fe, sembrando esperanza, cuidando el porqué. Hoy afirmamos con voz y misión que la catequista es casa y corazón,
Caminamos juntos, sembrando prevención. Ambientes seguros, con luz y compasión. Este es el segundo paso de amor. Protegemos la vida con todo el fervor, desde la fe que educa y lo acompaña. Somos iglesia que cuida y no engaña. Niñez y adolescencia nos interpeló, con voces que claman respeto, calor. Formarnos con otros con alma y razón es signo del reino en transformación. El Evangelio nos vuelve a invitar a sanar heridas, a escuchar, abrazar. No más silencios, no más temor. La justicia y la ternura serán el motor. Con claridad y firme decisión hacia una cultura de protección. Caminamos juntos, sembrando prevención. Ambientes seguros, con luz y compasión. Este es el segundo paso de amor. Protegemos la vida con todo el fervor. Hoy reafirmamos con fe y vocación ser catequistas del cuidado y del don. Vamos retomando, podemos ir levantando las manitos o también ya las preguntas tenemos en el chat. Ya también la doctora está en sala. Y comenzamos con este espacio de las preguntas a partir de estos temas que ha ido planteando la doctora. Y aprovechemos, estemos atentos. Doctora, hay algunas preguntas que han ido escribiendo, ¿no? Como Sandra Ibet nos pregunta, ¿el machismo en nuestras culturas, especialmente promovido y alimentado por las mujeres, es una de las causas del clericalismo? Voy a responder a cada pregunta. O sea, podría ser, sí, lo que desea. Sí. Sí, bueno, eh, no es causa del clericalismo, pero refuerza el clericalismo. Los sacerdotes son hombres y promovido por las mujeres, sí, o sea, es una cultura, ¿no? En la cual todos estamos partícipes. Y en este sentido, favorece esta imagen especial del sacerdote, que lo pone aparte, lo pone como superior, ¿no? Contribuye, vamos a decir que es una serie de factores, ¿no? Y también dos preguntas que podemos rescatar de todo el chat y también alguien que quiere levantar la manito, ¿no? Pregunta la invisibilización, una respuesta no oportuna y eficaz, a pesar de un contexto jurídico, hace la tarea ardua y constante. La experiencia relatada nos menciona que guardan silencio por consejo de la mamá, pero la niña está en crecimiento. ¿Puede ella más tarde denunciar? ¿Esta denuncia es válida si lo hace unos años más tarde? El silencio, ¿no? Esto es el grave problema del silencio. Lo podría hacer, pero ahí depende de la legislación de cada país. En el Perú no se pudo hacer, pero a ver, se podría hacer a nivel canónico. Y quiero enfatizar esto también. Muchas víctimas, cuando hablan, tienen el deseo de ayudar, que esto no ocurra a otras personas. Estas mujeres y otros que he entrevistado decían, yo siento que el hecho de hablar puede servir, pero no es que sea fácil hablar con las personas, ¿no? Con estas
mujeres hemos pasado 1 año y medio a tratar de convencerlas que sería que no le va a pasar nada, que esto va a ser cuidado, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a nivel canónico sí se puede hacer y muchas personas cuando hablan desean, lo hacen de manera altruista. Esto no nos damos cuenta y es parte también de la curación, no sé si hablar de curación, o pasar de víctima a sobreviviente, ¿no? Porque a partir de esta herida, de este trauma, nace el deseo de apoyar a los demás, para que los demás no vivan lo que han sufrido. Esto me parece que es importante tenerlo presente a la mente. Hay una pregunta que vamos a escuchar siempre, ¿no? ¿Cómo detectamos un caso de abuso dentro de la iglesia? Hay una pregunta que también menciona Ruth, dice, el abuso desde el ambiente cibernético donde nuestra niñez y adolescencia son vulnerables. También ocurre en el ambiente de preparación del seminario porque ocurre que ocasiona a que un sacerdote tienda a querer abusar a un seminarista. Algunos comentarios. Desafortunadamente, el abuso puede estar en todas partes y quizás es la conmoción que produce el abuso. ¿Quién puede pensar que figuras, no, no sé, como el Poblete en Chile, Caradima, pensar en figuras que he visto en Francia, como Jean Vanier, que fundó el Arca, no sé si existe en todas partes del mundo, que es una gran obra. En fin, personas que vemos ayudando a los demás y de repente descubrimos una doble vida. Quizás ahí, ¿cómo detectar? En verdad, es muy difícil. A menudo los abusadores son personas muy carismáticas. O sea, no carismáticos como se habla de la renovación carismática, ¿no? Pero que tienen una personalidad muy impactante, una personalidad y logran jalar a la gente. Eh, no digo que todos los que tienen este tipo de personalidad sean abusadores, cuidado, pero ahí es el choque, el trauma, que precisamente estas personas con este carisma, con esta capacidad, de repente se descubre una doble vida. ¿Cómo hacer para buscar, estar atento? Y quizás atento, atenta, ¿no? Ahí quisiera decir, la prevención sí es esencial, pero la prevención va más allá de tener puertas entreabiertas, de tener transparencia, o sea, una ventana de tal manera que nunca un adulto esté solo con un niño, ¿sí? Es verdad, es importante que haya estos restos y hay que cuidar. Todavía no hemos llegado a este punto en general en esta región, pero si uno lee especialistas, por ejemplo, alemanes, y yo pienso en algunos que he leído, que dicen el problema con toda estos temas de prevención es que se vuelve una relación muy fría. El adulto, el sacerdote, la religiosa, en fin, no se atreven a tocar el niño, ni siquiera para, para, para consolar.
Entonces hay que pensar de, la verdad es un reto, ¿no? No se ha encontrado la fórmula. Hay que pensar cómo cumplimos nuestra misión, cómo cumplimos nuestra misión de acoger, de ser de estar cercano a la gente y a la vez tenemos un protocolo de prevención, ¿no? Esto hay que pensarlo muy bien y, en fin, esto quisiera compartir con ustedes que ocurra en los seminarios, sí, en todas partes, en buena cuenta, en todas partes puede ocurrir. Y los abusadores suelen buscar, también hay que pensarlo así, ventanas de oportunidades. Es decir, si les es fácil eh, buscar un niño vulnerable o un espacio donde nadie los controla, entonces por ahí se van a meter. En este sentido es importante el papel de la comunidad, ¿no? Acompañar, eh, observar. Se puede observar, quizás no tanto en el abusador, pero en los niños adultos abusados. Los niños o las personas que han sido abusadas dicen, yo perdí mi alegría, mi mundo cambió radicalmente en este día. Entonces, tener esta presencia, de mirar qué está pasando alrededor, qué, si la gente cambia, si algo está ocurriendo. Por ejemplo, en estas familias que estaba mencionando, estas familias solían participar de la fiesta de la parroquia, fiestas patronales con mucha alegría, pero después del abuso la mamá recibían entonces de manera pragmática dinero, bolsa de víveres, pero ya dejaron de participar en fiestas. Quiere decir que ya en la familia se había perdido la alegría. Mm. Si bien, doctora, yo había sentido la última imagen, ¿no? De este imaginario divino y lo que nos lleva a pensar también lo que el papel que tenemos en la iglesia, ¿no? Quizás en ámbitos de la catequesis, decía el documento del directorio, los catequistas ejercen una forma de autoridad, ¿no? Y también en otros entornos, ¿no? En el colegio, el profesor puede ejercer una forma de autoridad, pero al mismo tiempo, el trasfondo, el análisis que al menos presentabas, este imaginario divino, ¿no? Presentamos a un Dios todopoderoso, que es lleno de autoridad, o al mismo tiempo reflejamos a un Dios vulnerable, las consecuencias, ¿no? Si el mismo catequista es la autoridad, pero al mismo tiempo se presenta un Dios todopoderoso, ¿no? ¿Cómo Así podemos es. ir presentando entonces al final, ¿no? La pregunta siempre va a decir entonces autoritarismo y eso va a dar producto a lo que va a ser clericalismo y todas las reflexiones. Pero al final entonces, ¿cómo presentamos la imagen de Dios? Mire, yo pienso que ahí está la clave, ¿no? La forma, ahí podemos salir de abuso en entornos eclesiales, pero abusos en nuestras sociedades, ¿no? Si presentamos un Dios justiciero, un Dios que puede ser violento para restablecer una supuesta justicia, entonces estamos justificando toda una serie de comportamientos. Y es esta manipulación de imágenes de Dios que sí están en la Biblia. La Biblia es un texto complejo, pero el problema es que se pueden usar algunos pasajes fuera de contexto, ¿no? Y que terminan justificando una serie de actitud autoritaria, no solamente en entorno eclesial, pero en general en la sociedad. Y esto es muy peligroso, lo estamos viendo también desde
la manipulación, el uso que se hace desde ciertos sectores políticos, ¿no? O sea, no es solamente, no estamos hablando solamente de entorno eclesial, pero es toda una cultura a partir de esta imagen de un Dios todopoderoso, de un Dios que impone y hasta de manera violenta una supuesta justicia. Hay otras muchas imágenes de Dios en la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, en Isaías, si una madre te puede olvidar, yo no te olvidaré, ¿no? Estas imágenes de Dios maternal, maternal, y la misericordia tiene que ver con la matriz. Entonces, estas imágenes de Dios me parece que es esencial que la cultivemos, que lleguemos a presentarlo. Los catequistas tienen esta inmensa responsabilidad de ayudar a los jóvenes a reflexionar su fe. La verdad, yo soy profesora de teología y tenemos jóvenes que llegan con una, ¿cómo decir? Como con una idea ya hecha, ¿no? Como una caja así con verdades que se deben creer sí o sí. Y si se cae algo en lo que le han contado, pierden la fe, se alejan de la iglesia, es un trauma para ellos, ¿no? Le han dicho, no sé, no es algo vivencial. Yo sé que no es fácil, pero hay un esfuerzo que se debe hacer de presentar un Dios cercano. No es hablar simplemente de amor, porque amor, ¿qué quiere decir? O sea, amor sin justicia no es amor, pero un Dios misericordioso, con justicia, ¿no? Hay que reflexionar, hay que abrir la posibilidad, un Dios atento. Yo quería dejar, esto usted lo ha retomado, pero esto va para mucha reflexión y creo que una reflexión que hacemos toda la vida, ¿no? La fe es un camino y uno no debe inmovilizarse en el camino, más bien quedamos toda la vida con estas preguntas, con estas reflexiones. Y eso es lo que van escribiendo en el mensaje de chat, ¿no? Y la necesidad de este tema de prevención tanto a los papás como a los niños. Nos indican también. Marcelo nos dice, ¿no se podría hacer una evaluación psicológica a los sacerdotes periódicamente a fin de evitar o detectar algunas tendencias? Y quizás escuchar algunos parámetros, ¿no? de esta investigación de su libro, ¿no? Por ejemplo, el nivel de confianza de la iglesia se basa en, sé que esta fuente del laborímetro no tiene sus parámetros, pero Latino Barómetro. ¿no? Tiene los parámetros, pero al final yo, veo, ¿no? ¿Qué Dios estamos presentando? Y ahí yo pienso que vamos a tener muchas respuestas, ¿no? Y vienen los temas, ¿no? El clericalismo, la confianza, la prevención, la misma iglesia en el ámbito de la sociedad. Sí, detectar, sí, se pueden hacer test, pero no es tan fácil. Las personas que son pedófilos no sale así la persona a veces no tiene conciencia de esto, ¿no? Esto se aparece más tarde. Hay algunas estadísticas que se han hecho, bueno, no es fácil hacer estadísticas con estos temas, pero se ha calculado que el abuso de parte de los sacerdotes se suele hacer mucho más tarde en la vida. El promedio es 39 y algo de años, o sea, casi llegando a los 40, ¿no? La edad promedio. Entonces, son
pueden ser personas que luchan contra tendencias que justamente han entrado eh, en, eh, digamos, en este camino del sacerdocio o de la vida religiosa, pensando poder superar estas dificultades. Pero más adelante puede venir cualquier cosa, cualquier problema y resurge una soledad, una depresión, lo que sea. También hay que pensar, y no lo he abordado ahí porque he tomado el lado de las víctimas, pero en la soledad de los sacerdotes pueden haber sufrimiento. Cuando estamos hablando de prevención, de ayudar, de detectar una persona que se siente solo, se siente deprimido, está afrontando a veces sobrecarga de trabajo, ¿no? Por falta de ser acompañados. Entonces, tenemos, digamos, la obligación, podríamos ponerlo así, de cuidar los sacerdotes de los religiosos. Es una obligación recíproca, ¿no? Eh, ver que no caiga en malestar, en depresión, en fin, etcétera. Ahí hay un malestar de ciertos. Hay muchos comentarios que mencionan, ¿no? El abuso también sucede en el ámbito educativo, donde la presión son las notas. Hay profesores que hacen el uso de poder utilizando la vulnerabilidad de sus estudiantes. Miriam dice, aparte hacen el voto de castidad, pero seguro va surgiendo de a poco con ellos esa tendencia. Es cierto, muchos sacerdotes se sienten solos, alejados de sus padres y familias de otros continentes. La situación en donde las autoridades, catequistas o sacerdotes también ven escrúpulos en todo y a veces o ahuyentan a los niños jóvenes o influencian en ellos según las vulnerabilidades que viven y según esta autoridad tenga la habilidad de hacerlo, ya sea por su buena oratoria o su carisma, como dijo la doctora. ¿Cuál es el protocolo que tiene la Iglesia ante estos casos? ¿Qué hacer con los sacerdotes que ejercen abuso de poder, pero el obispo omite esta realidad? Son algunos temas, preocupaciones muy amplios, doctora, ¿no? Y ahí, ¿qué hacer? No es tan fácil. No creo que haya una respuesta así, como dice, hecha a medida, ¿no? ¿Qué hacer cuando se ve que uno abusa de su autoridad? No necesariamente para llegar a un abuso sexual. Hay que ser creativo, la verdad, y usar todas las posibilidades que están a la mano para intentar cambiar esta situación. Sí, es cierto. Ahora, que haya abusos en otras partes, por supuesto, en las familias, en las escuelas, en los clubes de deportes, en fin, los espacios no faltan. Pero quizás el ambiente eclesial tiene un nivel extra de daño que hace a la persona, por lo que estaba mencionando que implica un cuestionamiento hacia Dios. La persona se siente sucia, pero se siente tocada en su alma, ¿no? Si ha pasado algo con, no sé, con una persona, uno puede decir, bueno, esta persona estaba perturbada, pero uno puede orar, puede ir hacia Dios, puede decir, bueno, este hombre, esta mujer, hay que pensar que también los abusos ocurren de parte de mujeres. Eh, Quizás parte del machismo, no nos damos cuenta que también las mujeres pueden abusar a veces de otras maneras, ¿no? Pero queda, en todo caso, un abuso con una persona laica, queda la alternativa
de Dios. Pero en estos casos, cuando se hace usando a Dios, el daño es tremendo. Y algunos otros comentarios que tenemos, que los abusos no solamente vienen de la iglesia, sino también de la familia, ¿no? No solamente de los profesores ni sacerdotes. ¿Por qué no la catequesis retoma la educación sexual desde los primeros años de formación en los niños, desde el amor de Dios e imágenes de Dios para la prevención? Bien, ya está despertando el sentir también de los participantes que estas preguntas vamos a ir desarrollándoles poco a poco, ¿no? El primer día siempre queremos abarcar todo, ¿no? Pero y nos ha presentado la doctora algunos elementos que a partir de lo que es la figura de la autoridad, el clericalismo, puntos para ya ir repensando y pensando, ¿no? Cómo afrontar esta dinámica de los abusos. Bien, ya estamos llegando a esta parte final de esta primera jornada. Y también ya para concluir, doctora, a ver, ¿nos puede concretizar o dar algunas preguntas para ir pensando y repensando para que mañana podamos ir profundizando algunos otros temas que va a ir presentando? Bueno, ante todo, muchas gracias por la acogida y estoy feliz de ver el interés. Creo que es algo esencial. Debemos cuidar este tema de abuso porque por ahí va la credibilidad de la iglesia, ¿no? Y una iglesia que se ve manchada por los abusos, cuidado que la utopía de no tener abuso es imposible, ¿no? Somos seres humanos y siempre va a haber casos, pero lo principal es que actuemos y que la gente vea que estamos actuando, ¿no? Y esto es esencial, la reacción, ¿no? Esto, el impacto es terrible porque la iglesia pierde su voz profética, ¿no? Todo lo que la iglesia puede aportar en términos espiritual, pero también existencial, se pierde cuando ocurren casos de abusos y se pierde la credibilidad de la iglesia. Entonces hay que pensar que no es solamente proteger, lo cual es esencial, proteger a las personas, pero darse cuenta que los abusos merman todo lo demás, ¿no? Y la iglesia tiene un papel esencial que jugar en el mundo de profético y también vida espiritual, todo lo que, en fin, todos sabemos, nosotros que estamos ahí, que compartimos ahí este Zoom, lo, lo, lo que, lo que representa nuestra madre, la iglesia. Muy agradecido a usted, doctora, por haber aceptado participar de este encuentro, esos aportes que ha ido investigando. Por supuesto que no lo va a presentar en 40 minutos, ¿no? Pero Sí. nos da pie a que vayamos profundizando, reflexionando y este tema de la credibilidad de la iglesia hay que ir profundizando, ¿no? Y más todavía con el testimonio, esta voz profética que enfatiza, ¿no? Para tener una iglesia más segura, ¿no? No hemos querido ser seguros, pero sí queremos y por eso estamos en este diplomado para hacer de la iglesia más creíble, más segura.